Hola, te doy la bienvenida a tu espacio de literatura. Hoy quiero hablarte sobre uno de mis cuentos favoritos. Recientemente, en las redes sociales han cobrado popularidad las historias de abuelitos que se enfrentaron al diablo en algún cerro. Sin embargo, esto no es un fenómeno reciente. Los relatos sobre encuentros con el diablo han existido desde hace cientos de años. Quizá tú has escuchado o leído historias sobre personas que vendieron su alma a cambio de grandes riquezas. Pero si tú tuvieras la oportunidad de obtener fama, fortuna o algún otro beneficio a cambio de perder tu alma, ¿lo harías? ¿Crees que valga la pena pagar un precio tan alto? Pues en esa situación se encuentra el protagonista del cuento Un pacto con el diablo, del autor mexicano Juan José Arreola. Pero antes de hablar a fondo sobre este cuento, conozcamos un poco más a su autor. Juan José Arreola nació el 21 de septiembre de 1918 en Ciudad Guzmán, Jalisco, y fue el cuarto de 14 hijos. A muy temprana edad se trasladó a la Ciudad de México para estudiar actuación, y fue entonces que comenzó a adentrarse en el ámbito literario de la capital. Después de algunos años ejerciendo diferentes oficios, publica su primer libro de cuentos, con lo que consagra su posición como autor. Ganó diferentes reconocimientos a lo largo de su vida y también recibió diferentes becas que le ayudaron a desarrollarse como artista. Falleció en Guadalajara, Jalisco, en el año 2001. Entre sus libros se encuentran Bestiario, de 1959, y Confabulario, de 1952. Precisamente en este último es donde apareció el cuento del que quiero hablarte. La historia va más o menos así. Al llegar tarde a una función de cine, el protagonista entabla una conversación con su vecino de asiento inmediato. Al principio, todo se trata de dudas acerca de la trama de la película en cuestión, pero poco a poco la charla se intensifica hasta que el protagonista y su nuevo amigo deciden salir de la sala para poder charlar a gusto. Después de unos momentos, el intrigante vecino revela su verdadera identidad y mediante argumentos que apelan a la situación económica del protagonista, intenta convencerlo de aceptar una pequeña transacción. Ya debes imaginarte de qué se trata. ¿Aceptará nuestro protagonista el negocio que se le ha planteado? Te invito a descubrirlo leyendo el cuento de Arreola. Ahora sí, hablemos de los aspectos formales del cuento. Para esto emplearé terminología de la narratología y los roles actanciales propuestos por A.J. Greimas. El cuento tiene un narrador autodiegético, por lo que la persona gramatical es la primera, así que el protagonista es el sujeto de la narración. Los otros personajes son el diablo, que vendría a ser el oponente de la narración, y Paulina, la esposa del protagonista, quien es el destinatario del objeto de deseo del protagonista. El protagonista es un hombre de quien no conocemos exactamente su edad ni su nombre. Tampoco se nos describen sus características físicas. Sin embargo, sí sabemos que sufre de cierta inseguridad originada por su situación económica poco favorable, misma que lo llevó a vender sus pocas pertenencias y a usar ropa desgastada. Lo que él desea es tener dinero suficiente para poder comprarle ropa nueva, joyas y una casa bonita a su esposa Paulina, por lo que su objeto de deseo es la riqueza monetaria. El diablo cuenta con unas características muy tradicionales: rostro alargado, ojos rojos, fuertes habilidades de convencimiento y una voz atractiva. Viste elegante y se preocupa por su apariencia. Además de ser el oponente en la narración, también es un adyuvante en potencia, en el sentido de que puede darle fortuna al protagonista. Paulina es una mujer de edad desconocida. Tampoco se nos dicen sus características físicas. Al igual que su esposo, usa ropa gastada. Ella se dedica a confeccionar trajes y a su hogar. Parece ser una persona tímida por cómo la describe su esposo, pues suele tener las manos en sus bolsillos. Al parecer, también es una persona religiosa. La narración se desarrolla en 3 locaciones: las instalaciones de un cine, en los corredores y la sala de proyección, las calles de la ciudad y el hogar del protagonista y Paulina. La época no queda muy clara, pero parece ser un pasado no muy remoto, quizá el siglo pasado.
Incluso podría ser en algún momento histórico con depresión económica. El relato comienza in media res y está narrado completamente en pretérito perfecto. Así, el inicio se da cuando el protagonista llegó al cine, no antes. Además de que se nos explica hasta después el por qué llegó tarde a ver la película. Por lo que podemos asegurar que hay algunas retrospecciones y también podemos decir que se trata de un relato ulterior. La historia es intradiegética. Sin embargo, dentro de esta narración también encontramos la historia de Daniel Brown, protagonista de la película que se proyecta en la sala de cine. Sin embargo, esa no es la historia principal. Y esa fue mi reseña del cuento Un pacto con el diablo. Espero que haya sido de tu agrado. Gracias por observar el video. Hasta luego.